Buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia. Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente este tiempo de devocional. Y el día de hoy terminamos de leer el libro de Hebreos y como hemos estado leyendo, el propósito de esta carta fue animar, exhortar a una comunidad de cristianos que vivía cerca de Roma. Y muchos de ellos pensaban en dejar su compromiso con Cristo, ya habían permitido pecado en su vida, algunos vivían de manera inconstante en su fe. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta para animarles en persistir en la fe. Y el capítulo 13 es un cierre muy emotivo, pero también muy profundo, porque a través de una serie de deberes o instrucciones nos enseña lo que significa vivir en santidad. Y vamos a aprender que vivir en santidad tiene todo que ver con una vida en comunidad, en vivir preocupado por nuestro prójimo. Y no es una especie no se trata de que vivir en santidad sea vivir como en una burbuja y nada más preocupado por mí mismo. Así que antes de empezar, me gustaría que oráramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia nuevamente. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y también es eficaz. Y te pedimos que a través de ella nuestros corazones sean redargüidos y aprendamos, Señor, y que también seamos esa buena semilla, Padre, que dé fruto a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, el apóstol Pablo, a través de unas instrucciones o deberes, nos va a enseñar lo que significa vivir en santidad. Y el primero es en permanecer en el amor fraternal. Y este lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 13, que dice: permanezca el amor fraternal. Sabemos, hermanos, que en la Biblia se describe el amor cristiano y no lo describe como una emoción, sino como una acción. Y es que el amor fraternal lo describe en el contexto de una familia. Y es que la base de la instrucción cristiana es que somos hermanos, que somos una familia. Y por lo tanto, permanecer el amor fraternal, el amor cristiano, es preocuparnos genuinamente por las necesidades de otro o por las necesidades de los demás. Y creo que esto es un contraste muy grande porque esto nos enseña, la palabra de Dios es algo muy diferente a lo que vivimos hoy en el mundo, que es el amor propio, el amor a uno mismo, cuando la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de preocuparnos por las necesidades de otra persona. Y esto nos lo recuerda en Juan capítulo 13, versículo 34, que nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos amó. Y creo que lo que más debe de caracterizar a un hijo de Dios es que ame con un amor sincero, genuino, totalmente desinteresado, que se preocupa por los demás. Y sabemos que esto no es inmediato, porque no es algo común en el mundo. Pero nosotros esperamos que por medio de su palabra y del Espíritu Santo, pues nos ayude a estar produciendo esto en nuestras vidas. El segundo deber lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 13, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y esta instrucción tiene que ver con una práctica antigua de que los cristianos era muy común que ellos hospedaran a los extranjeros. Y es que, recordando el mundo antiguo, sabemos que no habían hoteles antes como ahora.
De hecho, era común los hostales que tenían mala reputación o también dependían de la hospitalidad de las personas. Y era común que los cristianos hospedaran a los extranjeros. Así que la hospitalidad no habla solamente de ser amable cuando recibo a alguien en mi casa, habla de tratar a los demás, quizá de traer alivio a aquellos que están cansados, que están cargados. Y si lo ponemos en nuestro contexto en el que vivimos hoy, ¿qué significa ser hospitalarios? Significa tener un corazón abierto, un corazón que esté dispuesto a recibir, pero a los nuevos, pero también de amar, inclusive a los que no conocemos. Tratarlos como si fueran de nuestra familia. Por ejemplo, cuando alguien nos visita en la iglesia, pues ser amables, tratar de ser calurosos con ellos, recibirlos y que ellos puedan sentir el gusto que nos da que estén en nuestra iglesia. Y el tercer deber, está en el versículo 3, que dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y esta instrucción de acordarnos de los presos, pues creo que es muy importante, hermanos, porque verlos con misericordia, tenerlos en nuestras oraciones, ayudarles si está en nuestras manos, y también por aquellos que son maltratados, como si nosotros mismos sintiéramos ese maltrato en carne propia. Y el cuarto deber es ver al matrimonio y la sexualidad como algo de sumo valor. Y esto lo podemos leer en el versículo 4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y lo que nos está diciendo es que debemos ver al matrimonio como algo de sumo valor, sumamente precioso, digno de proteger, y por lo tanto también la sexualidad, verla como lo que es, un regalo de Dios puesto en el contexto del matrimonio, puesto dentro del contexto de un pacto. Y creo que vivimos en una cultura donde la pureza sexual y el matrimonio pues ha perdido completamente su valor e importancia en comparación a lo que enseña la Biblia. Y es que si el matrimonio es como un pacto, como algo digno de preservar, la pureza sexual también la vamos a ver como un regalo valioso, pero siempre dentro del matrimonio. Y creo que esto va ligado, van ligados uno del otro, porque si pensamos y vemos al matrimonio como algo honroso o algo valioso, vamos a descartar completamente de nuestra vida la impureza sexual. Y creo que esta es una de las maneras en las que los cristianos podemos dar mayor testimonio en el mundo. Es algo que va a marcar diferencia del resto de las personas. Y es que a través del matrimonio y de la pureza sexual quizás sea una de las batallas más importantes que debemos de tomar con mucha seriedad para vivir en santidad para el Señor. El quinto deber es que debemos estar contentos con nuestra situación económica. Esto lo encontramos en el versículo 5, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y aprender, estar confiados en que aquello que recibimos, lo recibimos de la mano de Dios, y que podemos confiar en Dios. Y no es que seamos mediocres o conformistas, o que no debamos de buscar superarnos, porque creo que está mal tener esa idea, pero el pensamiento en que
si yo recibo más dinero, entonces voy a ser feliz. Creo que ese es el pensamiento que el Señor nos trata de enseñar. Creo que es bueno si tenemos la oportunidad de trabajar y que el Señor nos bendiga por nuestro trabajo. Eso es muy bueno, pero no ver al dinero como un amo, sino como algo que no está, una bendición que estamos recibiendo de parte de Dios. Y el Señor nos dice que debemos de confiar en Él, que no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros. Y creo que también el dinero nos sirve para glorificar a Dios, para suplir nuestras necesidades y para compartirlos con otros. El sexto deber es imitar la fe de nuestros pastores. Y eso lo encontramos en los versículos 7 y 8, que dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esto me llamó mucho la atención porque nos enseña que debemos recordar a aquellos líderes que nos han enseñado la palabra de Dios, pero también nos enseña que los líderes mueren, porque todo pasa, porque son seres humanos y no son eternos, pero Dios lo es. La palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, el último deber es el obedecer a nuestros pastores, que está en el versículo 17, que dice: obedecerán a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo que nos está diciendo es que nuestros pastores tienen la labor de cuidarnos, de enseñarnos la verdad, de enseñarnos la palabra de Dios, pero nosotros debemos de ayudarles con que su labor no sea tan difícil, no cuestionándolos, no criticándolos, sino sujetándonos a ellos y orando por ellos. Yo espero, hermanos, que esta palabra haya llegado a sus corazones, que nos sirva para seguir estos deberes y agradar a Dios, y que nos ayude a vivir en santidad. Dios les bendiga. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos